Transformaciones e invariancias, gracias a Hilda Katz, ¿no? Y a los colaboradores. Bueno, primero quería agradecer a Hilda y voy a pasar su currículum abreviado. Es doctora en psicología, PhD, usa el APA, es licenciada en psicología en la Universidad de Buenos Aires, es miembro de la función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, de la Federación Psicoanalítica de América Latina, FEPAL, de la Asociación Psicoanalítica Internacional, IPA, coordinadora actual del Departamento de Niños y Adolescentes de la Asociación Psicoanalítica Argentina, Arminda Verasturi, profesora de seminarios, guionista y codirectora del cortometraje premiado película Candela, Mutismo selectivo en una niña de 4 años, premio FEPAL 2015. Sus libros son de 2020, Environmental Crisis and Pandemic a Challenge for Psychoanalysis, Phoenix Surprise. Serie sobre pandemia, CATS, como el que acabo de mencionar primero, y colaboradores, las redes del humano, lo humano de las redes, trabajando en cuarentena y pospandemia, como dije recién, por Vergara Editorial, también trabajando en cuarentena y pospandemia, en época de pandemia. Alguien que apague. Apaguen los micrófonos, por favor. Psicoanálisis de niños y adolescentes trabajando en cuarentena y tiempos de pandemia, como había dicho, por Vergara Editorial, Buenos Aires, 2019, como marcas simbolizantes la relevancia clínica de los tatuajes para el proceso psicoanalítico, Ricardo Vergara Editores, Buenos Aires. Tiene numerosas publicaciones en capítulos de libros y revistas de psicoanálisis nacionales e internacionales. Bueno, ahora vamos a escuchar un poquito del currículum de también bastante ponderable de Mónica, que es psicoanalista, es doctora en psicología social, miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, full member de la International Psychoanalytic Association, se ha especializado en niños y adolescentes, en educación y tecnología y ciencias sociales y educación. Es investigadora en temas de pareja y familia y en la influencia de la cultura web en la subjetividad. Desde el 98 colabora con sus artículos y notas de divulgación psicoanalítica en diferentes medios nacionales y países latinoamericanos. Es columnista de la revista especializada en psicoanálisis Imago Agenda. Ha escrito varios libros en coautoría, en el que se encuentra Diccionario Argentino de Psicoanálisis. Es autora de Vivir en Posmodernidad, sobre el desplazamiento de la significación en el siglo XXI, y también numerosos artículos de la especialidad. Ha trabajado como docente de grado y posgrado en el ámbito universitario, trabaja como docente en la Asociación Psicoanalítica Argentina. Bueno, su trabajo de hoy es Escenarios de la subjetividad infantil en tiempos de pandemia, el que va a ser comentado por el doctor Carlos Tehuel. Y antes de dar la palabra voy a presentar su currículum abreviado para no estar aburriéndolos tanto. Bueno, adelante, Mónica, por favor. Bueno, en primer lugar quería agradecer a Hilda y colaboradores por brindarme la posibilidad de integrar este proyecto de creatividad, la serie de los libros de la pandemia, y me uno a las palabras que dijo Ricardo Rodulfo en la presentación del tercer libro, Lo humano en las redes, cuando dijo que el psicoanálisis argentino vuelve a estar a la vanguardia con este movimiento colectivo que registra a modo de bitácora el trabajo psicoanalítico
en la clínica, pero no solamente en la clínica local, sino también de otras latitudes y con distintos abordajes, niños, pareja, adolescentes, familia, entre otros. Así que estoy muy agradecida de estar integrando este equipo con tan talentosos profesionales, así que muchísimas gracias. Y con respecto a mi trabajo, escenarios de la subjetividad infantil en tiempos de pandemia, tiene 3 partes. Una primera parte que hablo de los nuevos escenarios, pero los nuevos escenarios en mayo, porque este artículo fue escrito en mayo, o sea que de mayo a ahora algunos se han modificado y otros no, con las consecuencias psicoemocionales y los cambios subjetivos que trajo aparejados. Y una segunda parte en la que me refiero a este suceso tan extraordinario que fue el pasaje total de la clínica analítica de lo presencial a lo virtual y a nivel global, con las modificaciones y las modulaciones que esto produjo en el encuadre. Entonces me refiero al encuadre. Y por último, enlazo estas 2 partes con una viñeta clínica realizada en el mes de abril, marzo-abril aproximadamente, de un niño con sus padres que a la vuelta de su regreso de vacaciones del exterior se quedaron atrapados en Buenos Aires sin poder volver a su hogar y bueno, las consecuencias clínicas que esto trajo. Bueno, así que paso a comentarles, a leerles mi trabajo. Nuevos escenarios. Estamos transitando un escenario de pandemia con una enfermedad que veíamos muy lejana, que tenía lugar en países distantes, pero que fue avanzando de modo silencioso hasta irrumpir con fuerza a nivel mundial en forma de pandemia, alcanzando todos los estamentos de nuestra sociedad. Por lo inesperado de su aparición y sus consecuencias, puede adquirir características traumáticas a nivel individual y grupal. La enfermedad COVID-19 ya está entre nosotros, forma parte de nuestro día a día y además de sus particularidades, plantea un nuevo paradigma, con escenarios y comportamientos algunos desconocidos que conllevan diferentes tipos y grados de angustias y preocupaciones, tanto a niveles singulares como sociales, los cuales se ven aumentados por la incertidumbre que genera el desconocimiento, ya sea de su origen, de su propagación y de su comportamiento. Entre las escenas que despiertan diferentes preocupaciones y que observamos se encuentran el cierre de fronteras con personas que no pueden volver a su país, el aislamiento de individuos para evitar la cadena de contagios, la cuarentena, el cierre de escuelas y universidades, el cierre de comercio, la suspensión de eventos deportivos, actividades de ocio y culturales, la inseguridad económica, acá habríamos que decir la crisis económica, ¿no? Por el cese de actividades, entre otras, que ponen de manifiesto una angustia intensa de algo ominoso por la amenaza que todo ello supone. Además, la enfermedad y su riesgo de contagio generan angustias, ansiedades, temores y pánico que se anudan con contenidos inconscientes, agudizando el peligro real. La pandemia implica un tiempo de suspensión y de readaptación a una realidad cambiante con grandes incertidumbres porque desconocemos sus alcances y sus derivaciones. La ONU nos alerta sobre las consecuencias en la salud mental que el COVID-19 puede tener por causas del aislamiento físico, del miedo a contagiarse, por el efecto de meses sin ver a los seres queridos, por la angustia económica, por las incertidumbres de todo tipo, por la desinformación y la pérdida de seres queridos por la enfermedad.
La catástrofe que vivimos y sus efectos se convierten de este modo en un factor disruptivo que puede adquirir la cualidad de lo traumático por el poder intrínseco de la situación. Una situación que enfrenta al individuo con su intimidad, con aquello que lo habita internamente y con lo que va a tener que lidiar. De cada persona con sus circunstancias, ya sea adulto, adolescente o niño, de cada organización familiar con su dinámica, dependerá su elaboración. Aquí es donde entran en juego las estructuras psíquicas y los recursos internos. En relación al niño y su salud mental, gran parte de lo que le pase al niño dependerá del procesamiento familiar de la situación. Sabemos de la incidencia de la familia en la enfermedad del niño. A raíz de la pandemia, experimentamos profundos cambios subjetivos. Uno de ellos nos impone, para relacionarnos, sumergirnos en la dimensión virtual. Una dimensión sin cuerpos que continuamente se modifica y nos requiere adaptación. Estos cambios vertiginosos van de la mano de un nuevo paradigma que lleva al uso intenso de las tecnologías de información y comunicación. Nos empuja a vivir virtualmente y a hacer experiencia a través de esta dimensión de la realidad. Recorremos un camino incierto, una enorme transición, con un aislamiento impuesto y apoyados en la tecnología, nuestro hábitat, que nos sostiene y nos ayuda a vivir día a día. Así, habitando este mundo tecnológico y con la intención de evitar el contacto físico con el otro, cumplimos con los compromisos laborales, educativos, sociales, terapéuticos, de entretenimiento, entre otros. Nuestros pilares de apoyo, afectos y actividades y situaciones han mutado. Su presencia material por este lapso se ha transformado en la imagen virtual de los mismos. La virtualidad ha sustituido en parte el contacto con lo humano, con otros cuerpos. Para Franco Berardi, esta sustitución por otros cuerpos técnicos produce una transformación esencial de la subjetividad, ya que la socialización es otra, menos corpórea y con aceleración de los estímulos y con modificación en el ambiente comunicativo. Es así que estas tecnologías se han convertido en el soporte por donde pasa parte de nuestra vida en este momento. En lo que se refiere al psicoanálisis y su clínica, estas herramientas en este momento se han convertido a nivel mundial en el recurso principal para iniciar o continuar con los procesos terapéuticos. Los psicoanalistas estamos haciendo experiencia y explorando las posibilidades que brindan las tecnologías, utilizándolas para garantizar su continuidad, tanto en la clínica de adultos como la de niños y adolescentes. A continuación desarrollaré algunas consideraciones teórico-técnicas del consultorio online y luego voy a presentar un psicodiagnóstico realizado totalmente por videollamada a un niño de 8 años durante la cuarentena. El consultorio online. Estamos viviendo tiempos excepcionales donde es necesario implementar cambios en nuestro trabajo como analistas. Estos se relacionan con los encuentros a través de la dimensión virtual y con la flexibilización de la técnica psicoanalítica. Es indudable que esta dimensión modifica las áreas donde se posa. La clínica analítica es una de ellas. El análisis online nos trae no solo aires de cambio, sino además grandes desafíos. Implica modificaciones en la teoría de la técnica, en especial en el encuadre. En el análisis por Internet, la transferencia prescinde de los cuerpos, por lo que la riqueza del lenguaje del cuerpo queda sesgada. Los cuerpos, lugar privado donde se inscriben marcas y signos que aluden a la identidad, como así también su imagen, la marca personal, se encuentran intervenidos por la tecnología. La impronta de lo sensorial, sobre todo la mirada, queda sesgada. La relación digital impide mirarse a los ojos y plantea una especie de panóptico donde todo se ve. Habitar la dimensión virtual invita a sumergirse en la web, en solitud.
en un espacio donde se subvierte la relación con el otro, al reemplazar el cuerpo a cuerpo por el sonido, la imagen y el texto. Esta situación enfrenta y pone en cuestión al sujeto en relación a la intimidad, su cuerpo, su identidad y sus relaciones. La intimidad se ve alterada por la presencia de la tecnología, que constituye un tercero en la escena. El consultorio online y su encuadre constituyen una frontera a investigar. En relación a la clínica con niños, se nos presenta como un camino a andar. Nos desafía adaptar la técnica de juego a la dimensión bidimensional de las pantallas. Si bien desde hace un tiempo se viene trabajando a través de medios digitales en la clínica de adolescentes y niños, muy poco se ha hablado al respecto. En este momento nos encontramos con mucha polémica, o sea, esto en mayo, referida a si es posible garantizar un proceso psicoanalítico a través de estas tecnologías. Lo cierto es que como consecuencia mundial del coronavirus, se aceleraron los tiempos y trabajamos de manera virtual, iniciando o continuando con los análisis de adultos, niños, adolescentes, parejas, familias y grupos. La técnica y su teoría con esta modalidad se nos imponen como un camino a investigar. Como efecto del desanclaje del espacio y el tiempo, el consultorio online constituye un no sitio, prescinde del lugar físico, de encuentro entre paciente y terapeuta. El encuentro se hace posible a través de los medios tecnológicos y las coordenadas temporales. En relación al dispositivo, encuadre o setting analítico, desarrollaré algunas sugerencias que me han servido en mi trabajo por medios digitales en la clínica con niños. Me referiré al encuadre externo y al encuadre interno del analista, apoyándome en los lineamientos ya aceptados y vigentes desde hace años por el análisis convencional de niños. Por encuadre, entendemos o entiendo un conjunto de condiciones para garantizar el proceso o ejercicio del psicoanálisis que regula las relaciones entre analista y paciente. Desde el punto de vista del encuadre externo, en el caso del análisis online, es necesario tener en cuenta varios aspectos. En principio, y uno fundamental, es contar con una buena infraestructura. Me refiero al buen funcionamiento de la banda ancha y además a buenos dispositivos. De acuerdo al dispositivo que usemos, la perspectiva visual cambia, se amplía o se estrecha. Y de su posición también depende el plano en el cual vemos a la persona. En el caso de usar el celular, observamos que no es lo mismo la posición horizontal que la vertical, pues la horizontal permite una visión panorámica del entorno. En la pantalla podemos ver fragmentos del cuerpo a través del plano del mismo. No podemos dimensionar el cuerpo en su totalidad con sus marcas y signos identitarios. Olor, peso, estatura, la energía de los afectos, entre otras cualidades. Pero en su lugar aparece la riqueza de la imagen con sus significaciones y significados. En todos los casos, tenemos que considerar el rol del tercero presente en la sesión a través de la tecnología utilizada, la que modifica la relación de intimidad entre el terapeuta y el paciente y que tiene un valor simbólico. Por ejemplo, las interferencias, los aparatos usados, el manejo de las plataformas, otras aplicaciones abiertas durante la sesión. Este tercero presente, el dispositivo utilizado y lo virtual, como dice Nicolás Negroponte del MIT, un informático y arquitecto muy reconocido, dice que este dispositivo y lo virtual establecen una relación de intimidad con el sujeto. O sea que esta relación de intimidad entre el dispositivo y lo virtual es un elemento presente y en juego en el campo dinámico de la sesión.
En las sesiones con niños encontramos la tecnología dentro de la tecnología, con el uso de los juegos de pantalla y también otras pantallas. La intimidad constituye una cuestión importante. Es necesario contar con un espacio de intimidad que garantice la continuidad del proceso terapéutico. En el análisis con niños la intimidad se ve transformada, como ya hemos visto. Esta intimidad, dependiendo de la edad del niño, muchas veces incluye a los padres, hermanos, otros familiares y al servicio doméstico. Ellos a veces están en la escena auxiliando a los pequeños, o sosteniendo el juego, o por pedido del niño, o por el uso que hace el niño del espacio al mostrarnos su casa en las idas y vueltas del campo de juego. Se construye un escenario de juego muy diferente al presencial. En los análisis online, los terapeutas tenemos acceso a la vivienda de nuestros pacientes, y en estas épocas de cuarentena, ellos a las nuestras. También tiene un valor simbólico esto de tener acceso a las viviendas de los pacientes. La elección del lugar nos aporta elementos inconscientes para considerar. En el caso de los niños, dependiendo de la edad, en la elección suelen intervenir sus padres. Con respecto al cuidado de la intimidad del analista, este cuenta con aplicaciones en las plataformas que permiten personalizar el fondo para las videollamadas a través de fondos virtuales. En relación a la caja de juegos en los consultorios online, estos los provee el niño. El analista lo acompaña preparando la suya acorde a la edad del niño y a cómo se vaya desarrollando la dinámica del campo de juego. Este aspecto también constituye un terreno a explorar. El niño usa materiales, juegos y juguetes. Sabemos que los juguetes para los niños son objetos con un importante significado emocional, pues desplazan su mundo interior en su elección, lo cual forma parte de su narrativa. Además, como nativos digitales, los niños se encuentran muy a gusto navegando los mares tecnológicos y aportan nuevos juegos a través de las aplicaciones que conocen. El encuadre externo se articula con el encuadre interno del analista. El encuadre interno es el instrumento principal para garantizar un buen proceso. Está constituido por un conjunto de propiedades psíquicas que interactúan como radares invisibles. Las propiedades psíquicas están relacionadas por la organización mental del analista, de acuerdo a su propio análisis, o sea, el trabajo con su inconsciente, su autoanálisis, las experiencias de vida, las condiciones personales, el talento clínico, su salud mental, vocación analítica, formación profesional. Estas son conceptualizaciones que hizo en el 2002 Mariana Lizada. Y yo agregaría que en el caso del psicoanálisis de niños hay que tener en cuenta la capacidad lúdica del analista. El cambio de escenario de los tratamientos psicoanalíticos desde lo presencial hacia lo virtual se sostiene con el uso de sus herramientas, los conceptos de inconsciente, transferencia, contratransferencia, interpretación, la utilización de la regla fundamental, etc. Habitamos un mundo cada vez más digitalizado, cuyas variaciones han anclado en la cultura psicoanalítica, inaugurando un nuevo espacio, el psicoanálisis online. Sin duda, somos observadores, a la vez que estamos viviendo un cambio revolucionario, o tal vez tendríamos que decir un cambio re-evolucionario. Me refiero a este suceso extraordinario, que es el pasaje total y global de la clínica hacia lo virtual, porque la realidad virtual, o la dimensión virtual, modifica nuestra práctica tal cual la conocíamos, o la conocemos. Bueno, ahora voy a hablar de la clínica durante la cuarentena. A principio del mes de abril me llama Emilia, la madre de Agustín, un niño de 8 años. Ella y Julián, su marido, están muy preocupados y angustiados por el comportamiento de su hijo, el que se agudizó a partir de la cuarentena.
El psicodiagnóstico se realizó por videollamada utilizando la plataforma de WhatsApp. A continuación voy a describir una síntesis del mismo, comenzando con las entrevistas realizadas a sus padres. En el mes de marzo, Emilia, Julián y Agustín pasaron sus vacaciones en Punta del Este. Regresaron al país en el momento del cierre de fronteras. Ellos viven en la provincia de Tucumán y ante la imposibilidad de volver a su hogar, consiguen quedarse en la casa de Karina, la hermana de Emilia, para cumplir con la cuarentena y el aislamiento obligatorio y preventivo. Karina está separada y vive con su hija adolescente en una casa amplia y confortable. Ambos padres tienen 50 años, hace 24 años que están casados, trabajan en turismo y tienen comercio de venta de artículos artesanales. Agustín es un niño adoptado que llega a la casa de sus padres a los 3 días de vida. Sus padres durante 10 años habían intentado concebir, hicieron varios tratamientos, pero sus intentos habían sido infructuosos. Emilia padecía una enfermedad que le impedía quedar embarazada. Sobre Agustín me comentan que nunca lo vieron así. Está hiperactivo y agresivo. La madre me dice en tono humorístico: los brotes psicóticos le agarran cuando le ponemos límites o tiene que hacer la tarea. Por suerte la prima de 17 años lo ayuda a hacerla. Con la tarea es una cosa que llora y no la quiere hacer. Nunca lo vi haciendo tanto escándalo y llega un momento que no tolera más. Pero bueno, la vamos llevando. El tema que él está con estas reacciones violentas. Se levanta, no desayuna, mira un rato la tele, va y busca a la perra, la hace correr. Y eso que le dijimos que es muy viejita, que no la haga correr. Me pregunta una y otra vez sobre su adopción y me dice: yo estuve en tu panza, ¿no? Le digo que le expliqué muchas veces que él no estuvo en mi panza, que estuvo en la panza de otra señora. Me dice: ¿cómo se llamaba? Le digo: Lucía. Y me hace ta, 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 como que no quiere escuchar. Entonces al rato me dice: bueno, entonces ella es mi mamá. No, le digo, ella te tuvo en la panza, tu mamá soy yo, y siempre voy a hacerlo. Ella solo te tuvo en la panza, era muy joven y no te podía tener. Me dice: ¿mi papá quién es? Tu papá es Julián, siempre va a ser Julián. ¿Querés que te cuente? No, no, no me cuentes nada, te dije que no me cuentes nada. Al rato se pone muy nervioso. Me preguntó si le daba la teta, le dije que no. Porque no lo tuve en la panza, por lo que no tenía leche. Además me preguntó: ¿cómo se fabrican los bebés? Siempre me pregunta lo mismo, si estuvo en otras panzas, como la de la abuela o la de la tía, y siempre le digo lo mismo, pero no pregunta más allá. Otra cosa, busca en Netflix donde hay una teta y quiere ver el programa. El otro día le dije: vos no podés ver todo lo que diga más de 12 años, ni lo que diga violencia, y se terminó. Demanda atención permanente, es el centro del universo. También me quiere espiar cuando me baño. El otro día me vio y me dijo que yo tenía pito debajo de los pelitos. Si no le presto el celular, se enoja. Juega un ratito, se pierde, se enoja y putea contra el juego. Se lo saqué, se enojó, nos puteó. Se brota y nos putea, es horrible. Al padre le hace burla todo el tiempo. Hoy le revolvió frasquitos de acrílico y le decía: te odio, basura, basura. Y hace un rato nos dijo a los dos lo mismo. Es difícil saber qué hacer cuando se pone así, porque no es fácil. Le preguntamos qué le pasaba y nos dijo: tengo cosas feas en la cabeza y no quiero contar más
ni no quiso contar más a pesar de que le insistimos. Julián me dice que sus vidas se encuentran muy desordenadas, que a veces se acuestan alrededor de las 4 de la mañana. Agustín se duerme un rato antes y no descansa bien. Pega patadas, se mueve en la cama, no quiere dormir solo. Nos dice que tiene miedo, razón por la que duerme con Emilia. El padre duerme en otro cuarto. También me comentan que el pequeño los escuchó hablar de sus preocupaciones laborales y económicas. Me preguntan qué pueden hacer porque es imposible la vida con Agustín. Sienten que no tiene recursos para hacer frente al despliegue que hace el pequeño. Les comento sobre la importancia de mantener los ritmos cotidianos para organizar el psiquismo del niño y contener así su desborde pulsional. En otra entrevista me comentan que les costó mucho organizarle el día, pero este cambio lo tranquilizó. En este momento pienso que la adopción fue y es una situación dolorosa para ellos, una situación de difícil manejo que no ha podido ser elaborada. Los elementos inconscientes, representaciones y afectos que estos padres le transmiten a Agustín se unen a las propias del niño, reactivando en él angustias y ansiedades primarias relacionadas con duelos tempranos. Estas son las que impulsan sus comportamientos regresivos con hiperactividad y agresión. Con respecto a las fantasías del niño, entiendo que se relacionan con las preguntas sobre su origen y se enlazan con su curiosidad sexual, cómo se gestan y cómo nacen los bebés, y con la angustia de castración. El escenario de la cuarentena, los duelos, las incertidumbres que trae y el aislamiento precipitaron en Agustín una desorganización interna. Las primeras horas de juego por videollamada transcurren de este modo. Me llama Emilia y aparece Agustín sentado en el sillón del living entre medio de ambos padres. Se lo ve alto, delgado, vivaz. De pronto Agustín se levanta, agarra una rueda de auto vieja, apoya su pecho sobre ella y la hace rodar. Me dice, mira lo que hago. Luego tira la rueda y se sube a una hamaca que le armaron sus padres a partir de una viga en el living y comienza a hamacarse. Luego va a una bolsa de boxeo que tiene armada en el balcón y empieza a tirarle piñas. Va y viene por el living de la casa, pero siempre pendiente de la mirada de sus padres y de la mía. La madre lo sigue con la cámara para que yo lo pueda ver. Sus padres intentan ponerle límite, pero sin resultado. Intervengo diciendo que tiene muchas cosas en la cabeza que le dan vuelta, lo confunden, le hacen sentir rabia y miedo. Esta intervención lo tranquiliza, se sienta y me dice que extraña la Play, a su amigo Ale y a su perra. En la segunda hora de juego, con sus padres presentes, me cuenta que el padre lo reta por lo que hace. En este momento le dice a Julián que se vaya y se queda con Emilia. Luego lo llama y comienza a jugar con él al Twister, un juego que consiste en mantener el equilibrio. El juego dura 5 minutos y veo a Agustín con el cuerpo en torsión intentando mantener un equilibrio que no puede sostener y se cae, mientras sus padres lo observan. Vuelve su mirada hacia la cámara y me dice que los padres son malos, porque el papá siempre lo reta y nunca juega con él. Agrega que está enojado con ellos porque él quiere tener un hermano y me pregunta si yo los doy en adopción. Se va y empieza a hacer acrobacias en el living, hace medias lunas. Luego se tira al suelo y hace gimnasia en el suelo. Imita movimientos de natación y se arrastra, se para y da otra media vuelta. Agustín siente miedo y rabia, siente que sus padres no lo contienen ni lo ayudan a mantener su equilibrio.
Intervengo expresándole que le cuesta mantener el equilibrio y que tiene muchas preguntas dando vuelta en su cabeza que lo asustan. Le aclaro que no trabajo en la agencia de adopción y que sabe que estoy para ayudarlo con lo que le pasa. En la tercera hora de juego, apenas comenzada la llamada, Agustín aparece en primer plano. Luego lo amplía y aparecen sus padres sentados uno al lado del otro. Empieza a jugar con el celular y lo da vuelta quedando su imagen cabeza baja. Vuelve a dar vuelta al celular colocándolo correctamente. Hace un primer plano, abre la boca gigante y me muestra que tiene un diente suelto, el canino inferior derecho. Luego juega a dar vueltas medialunas en el living. Le señalo que tiene la cabeza dada vuelta por todo lo que le pasa. Pienso que el diente que se mueve condensa sus duelos, los tempranos y los actuales, que no han podido ser elaborados. Durante la entrevista tenemos una interrupción tecnológica. Ellos están lejos del módem. Se acercan al mismo, donde también se encuentra una computadora. Agustín se sienta frente a la PC y comienza a buscar un juego, mientras sus padres quedan en primer plano hablando conmigo. Mientras él juega, escucha cómo sus padres me cuentan sobre las consecuencias económicas que les trajo la cuarentena, el esfuerzo que implica la convivencia con la hermana de Emilia y su hija, y la incertidumbre por desconocer cuándo volverán a su hogar. Más adelante la madre me dice que cuando se le cayó el diente, Agustín le dijo: yo quiero que vuelva a ser todo como antes. Hasta el momento, el niño se ha presentado con sus padres, sin poder estar a solas conmigo. El trabajo online me trajo repetidamente una imagen. Observé cómo Agustín ponía en primer plano la figura de sus padres mientras él se ubicaba por detrás con sus juegos. Esta imagen constituye un relato inconsciente, lo sitúa como parte importante de su conflictiva, sobre todo en lo relacionado con el duelo temprano y las dificultades para ahijar y acompañar en su desarrollo a Agustín. El aumento de agresión del niño lo relaciono con fuertes vivencias de desamparo que se traducen en los insultos hacia sus padres. El trabajo online me muestra una vez más la riqueza del mundo interno del niño proyectadas en el campo de juego. Pienso que en Agustín aparecen angustias y ansiedades tempranas relacionadas con el duelo por la separación inicial con su madre biológica. Estas se enlazan con las angustias y ansiedades que se desprenden de la curiosidad sexual y de la angustia de castración, produciendo una desorganización interna traducida en su comportamiento. La desorganización lleva al niño a un estado regresivo con la utilización de mecanismos de defensa maníacos y paranoides. La pandemia, el aislamiento, la incertidumbre, los duelos, el miedo, la percepción de las emociones del entorno y la de sus padres precipitan el cuadro. La claridad con la que Agustín puede expresar su sufrimiento me hace suponer que su tratamiento tiene un pronóstico positivo. Bueno, muchas gracias. Bien, felicitaciones, Mónica. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra al discutidor, el señor y doctor Carlos Tehuel, currículum bien abreviado. Es psicoanalista, doctor en psicología, director del Centro Educativo Terapéutico Proyecto Puentes Autistas y Psicóticos, secretario del Departamento de Niños y Adolescentes actual de APA. Bueno, Carlos, adelante, por favor. Bueno, gracias Pancho por la presentación, gracias Hilda y a todos los amigos y colegas que todos los martes nos juntamos acá para reflexionar con la clínica nueva que estamos viviendo durante todo este año. En primer lugar, felicito a Mónica
ya que nos trae una viñeta clínica a distancia muy interesante para reflexionar. Pero antes voy a tomarme unos minutos para hacer algunas aclaraciones en relación a dos conceptos que la autora nos propone en su trabajo. El primero es en relación a la técnica en psicoanálisis de niños. Hago una mínima genealogía en relación a este término. Como todos saben, fue Freud quien comenzó con el psicoanálisis de niños analizando a Juanito a través de su padre. Me pregunto, ¿primer análisis a distancia? Luego, en las controversias de 1927 en la ciudad de Londres, se dieron a conocer las diferencias en el psicoanálisis de niños entre Klein y Anna Freud. Someramente agrego a esta genealogía nombrando también a Sophie Morgenstern, que comenzó su trabajo con niños dándole suma importancia a los dibujos. Décadas más tarde, fueron otros analistas que comenzaron a desarrollar otros aspectos técnicos. Maud Manoni, por ejemplo, con el tema del niño y su familia, Winnicott con el garabato. En fin, lo que quiero subrayar es que no hay una técnica para el trabajo con niños, sino varias. En nuestro país fue Arminda Verasturi quien sistematizó el tema de la técnica en los años 40. En su libro clásico sobre teoría y técnica del psicoanálisis de niños, en el capítulo 6 desarrolla ampliamente cómo debe ser el consultorio para el trabajo con niños y el cajón de juego. Esto lo retomo enseguida. El otro concepto que trae Mónica es el encuadre, citando a Mariam Arizade. Recordemos que fue Winnicott el analista que comenzó a hablar de setting, es decir, un escenario para ubicar allí el material regresivo del paciente. En nuestro país, José Blecher sistematizó este tema. Él decía que para que se desarrolle un proceso analítico, tiene que haber un encuadre que lo contenga. Es decir, tienen que existir variables constantes para que cuando se alteren estas variables, el analista tenga la posibilidad de conocer profundamente el material inconsciente. Mariam Arizade da un salto cualitativo, llegando a establecer que ese encuadre fáctico del consultorio tiene que estar dentro de la mente del analista, como lo dice Mónica. Sabemos que el psicoanálisis desde Freud tiene como condición necesaria al deseo del analista, como deseo de saber del inconsciente para que los individuos puedan descubrir sus padecimientos y en consecuencia sentir alivio. Y la regla de oro, ese encuentro paciente-analista se tiene que dar bajo transferencia. Si esta regla no se cumple, es imposible pensar un proceso analítico. Y así como Arminda nos describió en detalles cómo tenía que ser el consultorio de niños, Mónica nos habla de cómo tiene que ser estas variables en el análisis online. Y les quiero leer, que ya seguramente lo hemos leído infinidad de veces, pero me parece interesante traer qué escribió Arminda en relación a cómo tenía que ser el consultorio de niños en aquella época. Ella dice así, en el capítulo 6 del clásico libro de Teoría y Técnica. Dice, las paredes deben ser lavables y conviene que el piso esté recubierto de Flexiplast. Debe disponerse de una plancha de amianto que se adapte a la mesa o al piso, ya que puede ser necesario que el niño juegue con fuego.
Es óptimo si se dispone de un cuarto de baño comunicado con el de trabajo, de uso exclusivo del paciente, en el que haya un lavatorio con agua corriente, un inodoro, toalla, papel higiénico, un vaso y una o dos sillas. Si ese baño se usa fuera de las horas de trabajo, hay que procurar que ningún objeto quede a la vista o sea susceptible de ser encontrado por el niño. La puerta que comunica el baño con el consultorio no se cerrará desde el baño para evitar cualquier dificultad innecesaria. Las puertas del consultorio que den al exterior se cerrarán desde dentro. Deben ser dobles o de un material que impida que lleguen ruidos o conversaciones. Hay que mantener en lo posible un clima de apacible aislamiento y solo por un motivo muy excepcional podrá interrumpirse la sesión. Es conveniente tener un timbre, de modo que pueda desde dentro pedirse lo que inesperadamente se necesite. La mesa y las sillas serán cómodas y simples, suficientemente fuertes para resistir el desgaste. Es necesario un mueble con cajones en los que se guarde el material que dedicamos a cada paciente. Cada cajón debe quedar cerrado por su llave al final de la sesión para ser abierto al comienzo de la sesión siguiente. Fíjense entonces las variables que consideraba Arminda en aquella época. Y hoy, Mónica nos dice lo siguiente. Desde el punto de vista del encuadre externo, en el caso de los análisis online, es necesario tener en cuenta varios aspectos. En principio, contar con una buena infraestructura. Me refiero a un buen funcionamiento de la banda ancha, velocidad y calidad en el servicio. Es de gran ayuda contar con un buen dispositivo, un celular de última generación, tablet o notebook. De acuerdo al aparato que usemos, la perspectiva visual se amplía o se estrecha y de su posición depende el plano en que vemos a la persona. Primer plano, medio cuerpo o cuerpo entero. En el caso de usar el celular, observamos que no es lo mismo la posición horizontal que la vertical, pues la posición horizontal permite una visión panorámica del entorno. También es necesario contar con un soporte para el mismo, que nos permita tener manos libres. Sigue diciendo Mónica. Actualmente la primera consulta nos suele llegar por la plataforma de WhatsApp. En las primeras entrevistas comenzamos informando a nuestros pacientes la plataforma principal que vamos a usar y la alternativa en el caso que la principal no funcione. Me refiero a Skype, Messenger, WhatsApp, Facebook. Entonces, digo yo, tenemos el dispositivo tecnológico equivalente al dispositivo de Arminda con el objetivo de crear y mantener la transferencia y con esto lograr la intimidad necesaria con el paciente para que haya un encuentro, un entre. Cuando hablo de intimidad me refiero a la posibilidad de que analista y paciente puedan acercarse paradojalmente a lo más ajeno del paciente, lo inconsciente. Ahora algunas palabras en relación al caso clínico. Lo primero que describe Mónica es que se agudizó un comportamiento de Agustín en la cuarentena dicho por la madre. Hay un cuadro multiforme. No acepta límites, no hace la tarea. Hay como un ensañamiento con la perra, insulta a los padres. Hay colecho con su madre. Agustín pregunta en forma insistente por su adopción. La madre habla de brotes psicóticos. Me pregunto, ¿estos brotes son actuales o son históricos? ¿O es la cuarentena que desencadenó esto?
La pérdida de su vida cotidiana despertó en él antiguos conflictos. Es interesante volver a pensar sobre el factor desencadenante que en este caso es la cuarentena. Me hago las siguientes preguntas. ¿La cuarentena es traumática o potencialmente traumática, como lo dice Mónica en el trabajo? ¿O es un puente para traer hacia la conciencia escenas del pasado que están perturbando la vida de Agustín, en este caso? Me inclino más por la segunda opción. Es muy importante despejar esto y que tengamos claro cuándo un síntoma responde a una neurosis traumática al estilo de una neurosis de guerra para diferenciarla de una psiconeurosis. Veamos al niño. Agustín no juega, elemento princeps para diagnosticar una neurosis o una inhibición. No lo digo en el sentido psiquiátrico para clasificar, sino como una luz que ilumina zonas oscuras de un niño que no se permite gozar de lo lúdico y por ende de la vida. Agustín es una bola de ansiedad. Va, viene, le pega a la bolsa de boxeo, hace piruetas con su cuerpo. El movimiento de la medialuna, que fácilmente lo podríamos considerar como una descarga motriz, me lo represento en mi mente como si él tuviera la mitad de una mamá y no pudiendo apropiarse de su familia, haciendo un equilibrio muy endeble donde se puede caer en cualquier momento. Agustín fue visto por Mónica en el sentido más extenso del término ver. Encontró un sentido, Mónica encontró un sentido a ese despliegue corporal, transformándolo en una narrativa posible. Realmente es una gran fortuna para muchos niños y niñas que exista el tratamiento a distancia y que puedan ser vistos y escuchados por analistas sensibles que se ocupan de estos déficits emocionales. Nada más, gracias. Felicitaciones, Carlos, muy bueno tu aporte. Bueno, yo voy a leer algunas cosas que han aparecido acá por WhatsApp. Por ejemplo, el aporte de Niset, que pregunta si tenemos la posibilidad de pensar el chico, ¿no? No solamente como un impacto de la pandemia, sino que se me perdió un segundo. Que al preguntar sobre sus orígenes a la madre, lo que me hizo pensar Niset es que el chico no puede organizar la escena primaria, que esto como que dejaría como una porosidad entre su sistema primario y su sistema secundario. Esto es un agregado mío a lo de Niset, ¿no? Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, Hilda. Adelante, Hilda. No sé si estoy desmuteada. No. Bueno, ante Te escucho. todo, ¿se escucha bien? Bueno, ante todo, Sí. muchas gracias, Mónica, por tu trabajo, por la actualidad que tiene. Quería subrayar lo que dijiste al principio, ¿no? Bueno, que aclarabas que fue el trabajo del segundo tomo, que fue en abril y mayo, y ante la velocidad de los cambios en que nos encontramos, ese detalle me pareció muy significativo, ¿verdad? Porque ya abril y mayo es una cosa, ahora no, es otra. Es decir, me pareció muy interesante porque estás hablando en la aceleración en que nos encontramos todos, ¿verdad? Y, digamos, la necesidad de poder trabajar con lo que se dispone. Como decía Winnicott, ¿no? Winnicott decía que había que adaptar la técnica al niño y no el niño a la técnica, ¿verdad? Así es como él desarrolló el caso Piglet, de una nenita de 2 años y medio que tenía un psicoanálisis a pedido.
Y entonces estuvo, cuando ella necesitaba, pedir a ver al doctor Winnicott, y entonces lo pedía ella, ¿no? Y trabajando también intensamente con los padres. Y yo creo que en este momento el caso Pirley de Winnicott nos ayuda mucho a pensar la situación que estamos transitando y el caso que vos traes también. Lo único que yo quería decir es que es un niño normal, como decía Winnicott. Un niño que tiene síntomas en situaciones anormales es un niño normal. Y yo pensaba que él te trajo, a través de sus síntomas, trajo a los padres a la terapia, porque evidentemente lo que se supone, se deja entrever, como vos lo mencionás muy bien en el trabajo, es que están los dos sentados frente a vos, que están muy preocupados por la situación económica, por la situación en que están viviendo, que no pueden volver a su casa, o sea que de alguna forma aparece un niño hiperactivo como parte de la organización antidepresiva de los padres, que evidentemente están deprimidos, sin poder volver a su hogar, y de alguna forma lo expresa cuando enseguida, luego de una interpretación tuya, incluso de un señalamiento, él te dice, extraño a Ale, extraño a mi perro, quiero que todo sea como antes, ¿no? Como que necesita una narrativa que los padres en este momento no le pueden ofrecer porque ellos mismos están deprimidos y él, con toda su hiperactividad, los mantiene como en acción. Y además lo han colocado, digamos, en un lugar que no corresponde, ¿verdad? Por el colecho, por la intimidad que despliega con la madre, que lo sobreexcita, ¿no? Y que hace como que todo gire alrededor de él, ante estos padres deprimidos, como una forma también luego de, por supuesto, manipularlo y someterlo más para poder dominarlo. O sea que es una forma engañosa, ¿no? De que tiene la hamaca en el medio del living, que tiene una rueda de auto, medio como que hace lo que quiere, pero en realidad lo que sucede es que él lo que quiere no lo puede hacer, ¿no? Que ser un niño con padres que lo puedan contener, que se vaya a dormir cuando se tiene que ir a dormir, que pueda dormir solo. O sea que creo que es un chico que está ayudando a toda la familia, ¿no? Y hace correr a la perra vieja, porque de alguna forma siente a los padres como, al estar deprimidos, los siente como más viejos, ¿no? Y que los tiene que tener corriendo para ver si viven. Está muy asustado, digamos, ante toda esta situación que, como vos muy bien decís, le reactiva situaciones del pasado, ¿no? Por supuesto, de separaciones, etcétera. O sea que, bueno, creo que es muy, muy interesante y nos muestra, digamos, uno de los aspectos que también se han puesto en juego en la pandemia, de chicos con padres que se han deprimido mucho y que se encuentran sin poder sostener a los niños. Y entonces la importancia de que podamos sostener a los padres para que sostengan a los niños. Y él te los trae a la terapia, ¿no? Haciendo todo un circo, de alguna manera, para pedir auxilio. Es una mirada, un aporte para pensar. Muchas gracias. Catalina pide la palabra. Por favor, les voy a pedir que pidan la palabra y luego desmuten su micrófono. Catalina, abrí el micrófono, por favor. Ahora, gracias, gracias por tan estimulante presentación, ¿sí? Y una de las tantas cosas, ya escribí algo en el chat, pero lo que quería destacar, por un lado me encanta que te refieras a teoría de la técnica, que cada vez se escuchan menos trabajos en los que aparezca no solo el desarrollo que vos haces, sino ni siquiera hay mención a esto. Y otra cosa que me parece altamente importante, que cuando vos presentás el caso clínico, a la vez nos estás presentando cómo trabaja la mente de un analista, cosa que por supuesto va a favorecer
todo el decurso del tratamiento. Me sumo a lo que comentaba Hilda con respecto a las dificultades de esta pareja parental, lo no irresuelto en ellos mismos, lo que me lleva a pensar también algo que nos enseñó Manoni, cómo muchas veces el niño, síntoma de toda una situación de sus padres, de su familia, se presenta mostrando cuáles son las dificultades en un pedido de auxilio más, de ser escuchado, lo que es un signo de salud también, ¿no? Apoyándonos en Winnicott. Muchas, muchas gracias por hacernos repensar tanto. Primero va a hablar Federico Bianchi y luego Marcos. Federico, adelante, por favor. Hola, bueno, sobre todo quería dar muchas gracias al trabajo de Mónica, también en los comentarios de Carlos, comparativos con los primeros pensadores. Y bueno, estoy muy de acuerdo con la perspectiva que planteó Hilda, ¿no? Y me parece que es un chico de 8 años, nosotros sabemos todo lo que se reedita alrededor de los 8 años, y lo que se reedita además en el contexto actual. Y el tema de que el chico trae a los padres, me parece que es muy importante diagnosticar la triangularidad familiar, diagnosticar a los padres, más que nada, y la relación con los chicos. Y el chico aparte denuncia claramente, dice, mi papá no juega, ¿no? O sea, eso ya da para mucho pensar. Mi papá me reta, pero mi papá no juega. Bueno, gracias, ¿eh? Bueno, desmuteate, Marcos, y después Besabé, Mariel va a hablar y Mónica. Y después le damos la palabra. Bueno, gracias Francisco, gracias a todos, especialmente a Mónica por haber traído este material. Con respecto al encuadre, es un tema muy complejo y más que estamos en una situación de cambio bastante intenso con la cuestión del encuadre. Pero también creo que además de lo tecnológico, tiene que ver con qué encuadre cada uno se maneja internamente. Y creo que ese es el punto, y eso es lo que también nos da cierta ventaja para poder trabajar, porque tenemos una cabeza que tiene una ambientación y una teatralización que es la mente del paciente. Con respecto a lo que estaban diciendo, que decías vos, sí, es cierto, el chico trae a la familia y le está diciendo al analista, por favor arreglame esto, porque no sé cómo convivir con ellos, y ellos no saben cómo convivir conmigo y entenderme. El material me hizo acordar a un trabajo de Ferenczi del año 28, si no me equivoco, que es El niño mal recibido y sin instinto de muerte. Así es. Lo recomiendo porque tiene que ver con el trauma temprano. Son papás que yo diría que por ahí no saben lo que es la función de papás. Y de alguna manera este chico está sumergido en la situación de los padres, muy angustiados, con mucho temor, con mucho miedo, la muerte, vinieron de vacaciones, de golpe la cuarentena y todo lo que trae aparejado, pero de alguna manera están más preocupados por el sí mismo que por el sí del otro, del niño. Y es un chico que ha vivido una situación muy terrible, o sea, no fue aceptado por su madre, padre biológico, con lo cual la subjetividad está dañada, el vínculo, la capacidad de vincularización está dañada. Bueno, gracias, y seguimos discutiendo. Mariel Besabé, y luego, no la autora, sino Mónica, le doy la palabra y después le damos la palabra a Mónica para que pueda hacer, para que hagan un aporte. Bueno, ¿me escuchan? ¿Se me escucha bien? Sí, sí. Bueno, me encantó el trabajo, felicitaciones. Y yo lo llamaría cuando falta una historia, cuando falta una narrativa.
No creo que este chico no haya sido recibido, fue aceptado, o sea, no estamos hablando de una patología mental grave, pero me hacía acordar cuando le hacía preguntas, la manera de contestar la mamá me hacía acordar a cuando mis hijos eran adolescentes y venían de bailar o de alguna fiesta, y uno le preguntaba, ¿dónde fuiste a tal lado? ¿Y quiénes fueron? Y tal, ¿y qué comieron? Y me decía, ¿cuántas preguntas que me haces? Y yo le decía, bueno, si me contaras un cuentito, si me contaras algo hilado, quizás no te tendría que hacer tantas preguntas, ¿no? Entonces me parece que la forma en que esta mamá contestaba era como fuera de una narrativa, cuestiones puntuales sueltas que al chico no le permitía historizarse, no le permitía agarrarse de nada. Y creo que acá el tema está en una dificultad de estos papás en haber elaborado ellos el tema de adopción y poder asumirse como padres. Y bueno, esto al nene le queda descolgado y está en equilibrio, haciendo ahí medialunas. Esto quería decir, quería preguntarle a Mónica si trabajó con los papás en entrevistas. Y por otra parte, esto que dijo Federico de reeditar, las cuestiones que se reeditan a los 8 años, que bueno, me gusta que lo haya mencionado porque el otro día escuché una charla específica sobre adolescencia, se hablaba de las adolescencias en general y en ningún momento se planteó de las distintas maneras que un niño llega a la adolescencia. Y me pareció que, bueno, que es algo que faltó en esa jornada y que es importantísimo porque no es lo mismo que este niño esté haciendo este tratamiento con Mónica de la manera que va a llegar a la adolescencia, con una analista sensible, como dijo Carlos, que cómo llegaría si no lo hiciera. Bueno, Gracias, muchas María. gracias. Hermoso el Antes de la trabajo. autora, Mónica. ¿No? Mónica Toscano. Sí, Mónica Toscano. Hola, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, comentarles que estoy muy contenta de estar con ustedes. No ha sido fácil arreglar los horarios. Acá estamos viviendo en Europa un caos permanente. Por eso, primero, ante todo esto, ha sido un material para mí muy fructífero y muy positivo a la hora de pensar la función del analista. Primero, agradecerle a Mónica que haya traído todas estas variables que trajo a nivel tecnológico, y esto que dice Carlos también, ¿no? Comparado con cómo va a ser, de qué manera va a ser de ahora en más el encuadre que un analista, tanto de niños, adolescentes y hasta de adultos, puede llevar adelante una sesión de manera virtual. Una cosa importante, yo también hago una lectura donde creo que este niño está haciendo, más allá de la problemática que tenga, que lo verá el transcurso del análisis, está haciendo un pedido de ayuda con esta familia y estos padres, con lo cual no se siente contenido y frente a situaciones externas aún más graves es más fuerte. Y solamente un detalle, la madre, lo primero que hace, y ahí es donde yo hago esta liaison con lo que es la función del analista. La madre, en tono humorístico, dice, el brote psicótico lo hace. Y quizás lo más importante de esto es esta analista que primero lo puede leer desde lo que es un tono humorístico y también no deja de mirar al niño. Es decir, la madre la quiere llevar a un camino que es miremos al psicótico, por decirlo de alguna manera, al brote psicótico, y la analista no deja de mirar al paciente y este vínculo transferencial que está haciendo. Entonces, de alguna manera, esta situación hace que este niño mire la cámara y diga, empiece él a pronunciar su denuncia acerca de una situación que es incontrolable. Entonces, felicitaciones, realmente un gusto y agradecerte, Mónica, que hayas traído toda esta variable del trabajo virtual y la importancia que tiene, ¿no? La función del analista a la hora de no perder de vista esto. Lo viste con la cabeza hacia abajo, lo viste haciendo las medialunas, lo viste haciendo equilibrio, pero él. Y él hizo algo muy importante que también fue muy bien leído bajo mi criterio. Él te puso a los padres delante y él se puso atrás. Porque acá de lo que se trata es de lo que estos señores hablan a través de su hijo. Por eso está el Benanoni, por eso está el hijo como el síntoma, lo que vemos tanto
en tantas terapias grupales y familiares, donde el chico que está peor, después, cuando mueve de su función, vemos que se desequilibra la situación familiar o grupal. Así que, gracias. Alicia Sapú, muy cortita tus palabras, por favor. Bueno, sí, bueno, muchísimas gracias por la presentación, Mónica, me encantó y también me encantaron los comentarios, ¿no? Hay muchas cosas que se podrían decir, pero me parece que lo importante, Mónica, es que vos sacaste al niño del lugar del depositario de la patología, ¿no? Y eso me parece importantísimo porque obviamente yo creo que este niño es un niño enfermado por las circunstancias, al decir de Eduardo Salas, donde se lo pone también en un lugar, se lo muestra el ambiente que se ve, y esa es una de las ventajas que tenemos con el método virtual. Es un ambiente bizarro. Yo me preguntaba, ¿qué hacía una goma en medio del living? ¿Qué hace una hamaca colgada en el lugar del living? ¿No? Entonces esa cosa media loca familiar la hemos visto en vivo y en directo. Esto, bueno, otro tema que ya Hilda algo comentó, pero me parece importantísimo, ¿no? El niño como antidepresivo de los padres, porque es obvio, él hace correr a la perra vieja, ellos son padres mayores, y son padres mayores que dicen que la madre biológica posiblemente no lo pudo sostener porque era demasiado joven. Entonces, ahí estamos hablando de una falta de ayornamiento, que es lo que la época nos exige también como terapeutas, ¿no? No quedar con nuestra técnica envejecida frente a lo que la sociedad y frente a aquello que lo epocal nos lleva a hacer. Por eso, tanto el encuadre interno del analista como el encuadre externo tienen que verse ampliados. Tenemos que cambiar también nuestra forma de ver el paciente y esa nueva forma de acercarnos a la intimidad, porque esa casa que vemos es también la intimidad del paciente, porque lo que nos muestran también es el mundo interno de ese niño, ¿no? Entonces, tenemos que ampliar nuestra comprensión, tenemos que ampliar nuestra actitud como analista y obviamente el encuadre externo se ve como altamente ampliado. Y bueno, no tenemos que envejecer como psicoterapeutas. Bueno, muchísimas gracias. Mónica, desmuteate y podés contestar y luego Carlos y después Hilda. Estoy muteada, bueno, qué cosas tan lindas que han dicho. Bueno, agradezco profundamente la palabra de todos. La verdad que no sé cómo empezar a contestar, pero en principio estoy de acuerdo con todos los comentarios que hicieron sobre este caso. Voy a empezar con el tema de Carlos y la técnica, y lo que yo he estado pensando al respecto. Por supuesto que estoy de acuerdo con Carlos que hay muchísimas técnicas, pero ¿qué pasa? En técnicas de niños, ¿no? En el psicoanálisis de niños. Pero todas ellas se ven moduladas con el pasaje hacia lo virtual. Entonces, yo pienso que lo más importante es sostener el encuadre interno del analista, que además de todas las propiedades que dije antes y que estoy de acuerdo con lo que dijo Marian Alizade, yo agregaría lo lúdico y la capacidad lúdica del analista, la escucha, la interpretación, el trabajo que tiene el analista con su inconsciente, con lo inconsciente, con la interpretación, con la transferencia, utilizar todos los conceptos analíticos. Me parece que eso es más importante. O sea, el encuadre externo en este caso sería el pasaje a lo online y cada una de las técnicas se ve modulada, por eso yo creo que hay que sostener el encuadre interno. Y también Carlos hizo una referencia histórica muy interesante, y hay una anterior a la que mencionó Carlos, que es la de Freud, en Consejos al Médico e Iniciación del Tratamiento. Él dice, bueno, miren, esta es la técnica que yo utilizo, referida al encuadre externo. Pero dada la diversidad de las mociones inconscientes,
de la diversidad de lo psíquico, bueno, por eso no mecanizo la técnica la hago flexible. Un comentario sobre el caso clínico. Agustín está en tratamiento. Sus padres, por supuesto, que tienen entrevista cada 15 días. Agustín se queda a solas conmigo. Primero, y esto tiene que ver con la intimidad de la sesión, primero hacíamos un recorrido por el living de la casa hasta que él se instala en su cuarto. Cuando se instala en su cuarto, el material que trae es diferente. Me comienza a hablar de sus miedos y comienzan juegos más acordes a su edad. Cuando habla de sus miedos, él se refiere que tiene miedo al coronavirus, que tiene miedo a Ayuwoki, al Momo, a Jason, a los fantasmas. En fin, todas estas menciones a personajes, a figuras masculinas, a mí me hacen pensar en la imago paterna, a la imagen del padre, pero además a este padre desconocido, que juntamente con su madre biológica conforman un fantasma. Así que bueno, estamos trabajando sus miedos, pero también sus intereses. Dentro de sus intereses está la música, están las canciones, él hace canciones, él rapea. Y además, una cosa muy interesante que tiene que ver con todos estos trabajos de pérdidas, de duelos, es que juntamente con su madre, le pidió a su madre construir una casita. Tiene construida una casita en el living, que la madre le ayudó a construir. Y además, otra cuestión que tiene que ver con cómo se va digamos, transcurriendo este tratamiento, es que me trajo un par de sueños. En uno de los sueños, él está dentro de esa casita que construyó, que es una casita de 1 metro por 1 metro, más o menos, porque me la ha mostrado. Está, mejor dicho, en esa casita que el sueño es el siguiente. En esa casita que él construyó, hay una niña que se llama R4, que está sentada con la cabeza, sentada en el suelo con su cabeza agachada, y que es una niña que trabaja de hacker, y que tiene mucho miedo que la secuestre otro hacker malo, un hacker malo. Ese es el sueño, un sueño de angustia, que hace que se despierte. Otro sueño que me trae es que de un edificio muy alto él ve caer a sus perritos que se mueren. Bueno, yo creo que este primer sueño tiene que ver con este primer suceso que tiene características de lo inefable, porque es imposible de narrar, de ponerle palabras, como es cuando fue dado en adopción, los momentos que él fue dado en adopción. Pero que de alguna manera están tomando figurabilidad a través del sueño, ¿no? O sea que fue hackeado, Muy bueno. eso es decir. Fue hackeado. Y un dato más, él cuando sea grande quiere ser hacker. Carlos. Para luchar contra los hackers malos. Carlos, quita el micrófono. Quita el micrófono.
Bueno, realmente, Mónica, con esto último que contaste me parece maravilloso. Es decir, cómo conseguiste, junto con Agustín, lograr esa intimidad para que él pueda empezar a hablar de sí mismo. Esto es la posibilidad justamente que da este tratamiento a distancia online. Como dijo Alicia, el envejecimiento nuestro, ¿cuál sería? No adaptarnos a la nueva tecnología, pero tenemos que seguir apostando a que los conceptos fundamentales estén presentes permanentemente, es decir, la transferencia, lograr ese encuentro con el chico, ¿no es cierto? Es decir, lo que va a modificar para no sentirnos viejos es que podamos usar la nueva técnica. Así como Arminda pensó en ese aparataje tecnológico que tenía que ser ese tipo de consultorio, hoy tenemos que pensar cómo armar ese aparataje tecnológico para poder conseguir lo que vos conseguiste con este chico. Que él se ubique en su cuarto y te empiece a contar sus sueños. Creo que esto es, para eso trabajamos, ¿no es cierto? Para construir una posibilidad de un chico que estaba, como vos lo relataste, totalmente haciendo equilibrio en esa familia, bueno, que se pueda ubicar en un vínculo transferencial con vos para que te cuente su sufrimiento. Así que realmente lograste lo que hay que conseguir con un paciente. Hilda, por favor. Bueno, ante todo, ahora que estamos sobre el final, agradecerte muchísimo, Mónica, por tu trabajo, que bueno, ya lo conocíamos, que pudimos compartirlo con todos. Agradecer a Carlos, ¿no? Esa comparación que fue haciendo con lo de Arminda y del pasado y ahora. Y sobre todo, bueno, felicitarte porque tuviste esa mirada para, en el medio de todas esas piruetas y ese circo armado que él hizo, porque él también al hacer piruetas mostraba su capacidad, porque un chico de 8 años, hacer la media luna, saltar, son todos logros, estaba mostrando todos los logros que tiene, todo, digamos, el exceso de hiperactividad para mantener a esos padres viejos de alguna manera, viejos por la depresión, digamos, ¿no? Sí, de alguna manera activos, ¿no? Es decir, y yo creo que vos le permitiste jugar a la casita, todos sabemos lo que es jugar a la casita, ¿no? Poder armar una casita con vos, la casita de su mundo interno, que empiece a discriminarse, ¿no? De esa simbiosis patológica con los padres, de estar en el medio, de estar durmiendo con la madre, con toda esa excitación, empezar a discriminar lo que estaba pasando en su mundo interno y encontrarse con él mismo, encontrarse con sí mismo. Yo creo que es un gran logro ese porque tu mirada lo siguió. Desde el primer momento vos lo mirabas, desde la primera entrevista, como dijo Mónica Toscano, lo miraste y pudiste hablarle a él y él ahí te contestó. Te mostró que es un chico normal pidiendo auxilio, ¿no? Así es. Ahí le agarraste la mano y lo fuiste llevando despacito a su espacio, ¿no? Su lugar, su pieza, a ver si empieza a delimitar y a poder discriminarse de los padres. Yo creo que en ese sentido es un trabajo excelente donde él te puede traer sus pesadillas, ¿no? Sus miedos, sus temores y su necesidad, la verdad, ser hacker para poder descubrir sus historias, lo cual sigue siendo normal, ¿no? La necesidad de querer investigar lo secreto, que tiene que ver con la creatividad del vínculo que está armando contigo, ¿no? Así que no puedo decir otra cosa que felicitaciones a vos y a todos los que nos acompañan con mucho interés. Agrego que está durmiendo solo. Un aplauso. Felicitaciones, Mónica. Duerme solo, un aplauso. Felicitaciones. Todos. Gracias a todos. Felicitaciones, Mónica. Chao. Gracias. Hasta la próxima. Vamos a querer seguir sabiendo de él, ¿eh? Queremos seguir sabiendo. Sí, dale.
Un Chao. beso a todos, gracias por acompañarnos. Gracias, gracias Carlos. Gracias, favor. Hilda. Recorrido. Muy buena actividad, gracias, Hilda. Carlos, chau, Mónica. Muy buena actividad, Bueno, chicos. Hilda. Muchas gracias, muy bueno. Chau Gracias. a todos. Besos, Caterina. Gracias. Chau, Chao, Mónica. chao. Cuenta Gracias decir a adiós. todos. Hermoso. Chau, Carlos. Chao, chao, hasta luego. Gracias Inés. Bueno, gracias a todos los que nos acompañan. Felicitaciones a todos. Felicitaciones, muy bueno, gracias. Muy bueno. Te agradezco enormemente. Muy bueno, muy bueno. Chao Mónica, bienvenida. Chao, chao, chao.